Hoy es el inicio que va a transformar tu vida. Te doy la bienvenida a este primer episodio de este podcast, La Nueva Psicología. Y de verdad es un privilegio poder compartir el día de hoy esta información tan valiosa. Y vamos a iniciar con un ser humano extraordinario. Él es, licenciado en sociología, además es maestro en desarrollo humano, con más de 28 años de experiencia, psicoterapeuta transpersonal, donde vamos a iniciar con este tema tan poderoso que es la nueva psicología. Así es que te invito a que no te lo pierdas, va a ser algo sin precedentes. La información que te vas a llevar el día de hoy va a cambiar completamente tu vida y la manera en la que vas a ver tu mente y tu vida. Así es que bienvenido, Carlos. De verdad es un privilegio el día de hoy compartir contigo, darle este banderazo de salida a este podcast que yo sé que va a revolucionar el mundo de la psicología que tanta falta nos hace. Gracias, Gris, un gusto estar aquí contigo, un gusto iniciar este proyecto, que sí, igual que tú coincido, creo que es un proyecto que va a revolucionar muchas cosas, que de hecho la psicología transpersonal ha venido revolucionando muchas cosas y ha puesto sobre la mesa una serie de temas que necesitamos discutir más y redefinir de alguna manera. Déjame empezar por un poquito como mi experiencia como profesor universitario. Por favor. Los departamentos de psicología de las universidades en términos generales son un campo de batalla, porque ahí están los conductistas, están los psicoanalistas, están los humanistas, están, bueno, los transpersonales, no, porque esa es la última psicología, es la que viene llegando. En México todavía no hay realmente pues mucha difusión de esta otra psicología, pero bueno, el chiste es que todas estas líneas de pensamiento psicológico están en guerra. Y entonces todos dicen que la otra no es psicología, que los únicos serios son ellos, que solamente lo que ellos dicen es la verdad. Y en el medio de en el mundo de las redes sociales, pues pasa exactamente lo mismo. Escuchas, por un lado, una serie de descalificaciones hacia ciertas prácticas psicológicas o hacia ciertos modelos, como por ejemplo algo que está muy de moda últimamente, que son las constelaciones familiares o la psicología transpersonal en general, o toda esta parte del enfoque psicocorporal, en fin, todas estas que vienen como corrientes nuevas. Y por otro lado, una línea de pensamiento que te dice, eso no es psicología, eso no es serio, eso no es científico, eso no está comprobado. Y entonces toda esta guerra, y entonces yo creo que uno ha de decir, bueno, ¿a quién le creo? ¿O qué hago? ¿O cómo integro todo esto? Porque parece ser que es cada loco con su tema. Justo era lo que te iba a preguntar, Carlos. ¿Por qué necesitamos una nueva psicología? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay allá afuera? Que de pronto, bien lo dices, si de pronto la gente de por sí no tiene esta costumbre de ir a terapia, ¿no? Y si de pronto entre los mismos psicólogos es un campo de batalla, ¿qué está pasando? ¿Por qué necesitamos esta nueva psicología? Mira, hay un problema que surge de origen. La psicología nace de alguna manera hija de la medicina, ya sea la psicología psicoanalítica o la psicología conductista. Los que dan origen a esas dos formas de psicología son médicos. Son médicos que ven en el otro a un enfermo, a un paciente al que hay que curar. Entonces partimos del modelo médico. El tema del ser humano, que eso es lo que realmente es el tema de la psicología, el tema del ser humano anteriormente era un tema de filosofía o un tema de teología. Sobre todo en Oriente es muy interesante como de repente cuando recuperamos la experiencia de Oriente, pues nos enriquecemos muchísimo. Y claro, desde la visión occidental es a mí no me vengas a hablar de chakras y de cosas, ¿no? Claro. Pero eso es ignorancia, ¿no? ¿Qué plantea Oriente? Déjame empezar aquí por Por el favor. contraste, ¿no? Que sería, por ejemplo, Buda. Buda, en el fondo, es un psicólogo. Buda sale de su palacio, sale al mundo, era este príncipe que vivía rodeado de lujos y comodidades, y sale al mundo y descubre el sufrimiento. Y
Y entonces les surge una gran inquietud que es, ¿cómo resuelvo el sufrimiento? ¿Cómo puedo ayudar a las personas a que dejen de sufrir? Y sobre todo, bueno, el sufrimiento lo entendemos sobre todo como una situación psicológica, una situación emocional. Eso convierte a Buda en un psicólogo. Y entonces Buda desarrolla, vamos a llamarle una filosofía, un conjunto de prácticas, un conjunto de estrategias, de formas de ver la vida, de muchas cosas, que finalmente tiene como finalidad atenuar el sufrimiento. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué no es eso lo que persigue la psicología? Claro. Y la otra pregunta es, ¿y Buda tuvo éxito? Sí, tan tuvo éxito que es una filosofía que se ha propagado por el mundo, por prácticamente todos los continentes, por todos los países del mundo, por todas las culturas, con gran eficiencia. Por eso tiene seguidores. No es que digas, vamos a ver si funciona. O sea, la gente lo ha probado, por eso lo sigue. En fin, Claro. entonces lo que quiero simplemente señalar es que como en Oriente había un conjunto de prácticas, estoy señalando Buda como un ejemplo, pero la yoga es otro ejemplo de algo que sirve para generar bienestar. El bienestar de la yoga tiene que ver, la palabra yoga quiere decir unión. Fíjate qué interesante, Ujú, la palabra religión quiere decir reconexión, religare, ¿no? ujú. Entonces, la yoga y la religión hablan de una reconexión, de volvernos a conectar. ¿Volvernos a conectar con qué? Bueno, y eso partiría del principio de que estamos desconectados. Y Entonces, divididos. y divididos. En la división, en la desconexión, estamos sufriendo y entonces en la conexión y en la reconexión, pues entonces nos completamos, ¿no? Que sería este camino para salir de este sufrimiento que parece ser que los seres humanos tenemos. Entonces, estas herramientas milenarias orientales resulta que están buscando lo mismo que acá en Occidente, Freud y Watson y los conductistas y Skinner y todos esos, ¿no? Nada más que acá pretenden, porque bueno, el momento en el que surge la psicología es muy importante, es Ujú. la era moderna, había que ser científicos. La religión era un dogma, había que echarla para atrás, todo lo que no fuera científico no era verdad, entonces vamos a atender este problema que siempre se ha atendido, que siempre ha sido una inquietud de los seres humanos, temas como el sentido de la vida, como el bienestar, como a dónde vamos las personas, por qué estamos aquí, qué debemos hacer, son los temas de la psicología. Eh, vamos a abordarlos desde un punto de vista científico, porque somos médicos y estamos en el positivismo y somos modernos y no somos dogmáticos, entonces la ciencia es la única forma de generar la verdad, ¿no? Yo creo que Freud se da cuenta, digamos, como el absurdo, y el mismo Freud dice, el psicoanálisis es una ciencia diferente, porque la mente no es un objeto. ¿Cómo vas a estudiar tú, con Claro. la ciencia positivista, un producto de la mente? La ciencia está basada en la observación. Tú observas objetos, observas cosas que están allá afuera. Pero ¿cómo vas a observar productos mentales? Porque además eres el observador y el observado al mismo tiempo. Y lo que estás observando además es intangible. Y además es producto de tu propia creación. Entonces surge ahí como Sí, muchas claro. dificultades para aplicar este método. Los conductistas, que son los que hoy en día se precian de ser los únicos científicos, ¿no? Dicen, bueno, pues lo único observable es la conducta. Por lo tanto, ese es nuestro objeto de estudio. Y se limitan a eso. Después evolucionan un poco e incorporan este otro elemento de lo cognoscitivo, ¿no? De Ujú, cuál es el ujú. proceso del cerebro de conocer, y entonces ahí también siguen con la parte científica, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú abordas temas como la libertad? ¿La libertad se puede estudiar científicamente? Bueno, La libertad es un no, constructo mental. claro. El sentido de la vida, la justicia. Vamos a sacar el microscopio y a ponernos nuestra bata blanca y vamos a ver qué es justo y qué no es justo.
Claro. qué es bueno, qué es malo para la persona, porque además la ciencia, pues esa no le entra a la dimensión moral. Pero ya la filosofía nos decía desde los griegos que todo acto moral, todo acto humano está sujeto a una dimensión moral porque es un acto libre, a diferencia de los animales que están programados por sus instintos. Entonces, vemos ahí como una serie de dificultades, ¿no? Primero lo que hace el conductismo es se limita a observar nada más la conducta y deja fuera todo lo demás. Entonces, si yo estoy sentado en esta silla sin moverme, pues el conductismo observa eso, pero ¿qué está pasando por dentro? El conductismo no lo puede observar, ¿no? Claro. Pero ¿y qué estoy pensando? ¿Y qué estoy sintiendo? ¿Y qué me está pasando? Yo puedo estar sentado en esta silla de muchas formas diferentes. Y entonces, ¿eso deja de ser objeto de estudio de la psicología? Sí, claro. Para los conductistas parece ser que sí, ¿no? Y lo otro es que, que esta parte que le integran después, que es la del cognoscitivismo, Ujú. pues solamente entra pues, el aprendizaje, ¿no? Cómo aprendo, cómo integro. Pero eso también otra vez nos vuelve a limitar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le empieza a pasar al conductismo? Pues que está en un tema de absoluta estar sobrelimitado, ¿no? Agarrando nada más como un pedacito de lo que alcanza a poder ver. Claro. Después vienen los humanistas, que esos abren el abanico un poco y dicen, no, sí necesitamos a la filosofía, sí necesitamos a la antropología, sí necesitamos a la sociología para Ujú. integrar esto de qué es lo humano y hacia dónde va y cómo lo ayudamos y cómo perseguimos el bienestar. El conductismo tiene otro problema muy interesante. ¿Cómo establece el conductismo qué es lo que debe ser? Todos los terapeutas, pues orientamos a nuestros pacientes desde una premisa, los orientamos en alguna dirección, nos demos cuenta o no, queramos o no. O Claro. sea, siempre va a subyacer un marco teórico en donde tú asumes algo, ¿no? Ujú. En el conductismo, cuando tú dices, bueno, pues entonces no sé qué es bueno, qué es malo, pues se va a la ciencia y la ciencia en este caso es la estadística. Entonces, pues, ¿cuándo debe de hablar un niño? A ver, la estadística nos dice que a los 2 años. Ah, entonces eso es, y integra este elemento que es lo normal, ¿no? Entonces, lo normal es lo que todos hacen. Entonces, Claro. si yo hago una encuesta y la mayoría de las personas son infieles, pues eso es lo normal. Y entonces, ¿qué nos diría el conductismo? Pues bueno, si eres infiel, eres normal. Y el conductismo, como es científico y como es amoral, entonces no puede proponernos un deber ser del ser humano. Wow. Y entonces ahí falta como una estructura. Las consecuencias de eso las estamos viendo hoy en día, en este mundo que se nos está Justo. desmoronando a pedazos, porque resulta que nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nadie lo puede decir. Nadie, no todo, pues cada quien tiene su verdad, ¿no? Pues cada quien que haga lo que quiera, cada quien, ¿no? Y en este mundo donde todo es válido, donde todo es relativo, porque además esa es Ujú. la otra Ujú. característica, y donde no estamos observando una serie de fenómenos que también existen, que son necesarios integrar, pero que no estamos integrando, pues entonces tenemos este caos que estamos viviendo. Yo creo que si hacemos una encuesta, el 99% de la gente va a decir, el mundo no va bien, se va dirigiendo hacia un lugar autodestructivo, ¿no? Si lo queremos decir científicamente, pues basta ver los indicadores de salud mental, de depresión, de adicciones, de desintegración familiar, de violencia, de lo que tú me digas Claro. que van en aumento, ¿no? El mundial que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, en el 86 fue el mundial, la gente fue al Ángel y demás, no hubo muertos, ¿no? Hoy sí hay, ¿no? Entonces, Sí, bueno, hay un tema de deshumanización impresionante. Entonces, ¿tú crees que de pronto todo esto que está surgiendo como a un tema alternativo, que es justo porque de pronto lo necesitamos tal cual por todo este caos que está pasando? sí, el positivismo dejó fuera de lo humano un fenómeno que está presente siempre, que es el fenómeno espiritual. La ciencia, pues, es opuesta al tema espiritual,
porque además, como no la puede comprobar con su propio método, entonces no existe, ¿no? Entonces, si tú te precias de ser científico, la dimensión espiritual la recortas y la quitas, ¿no? Lo primero, ¿qué es esto del positivismo? Ah, muy buena pregunta, qué importante. Ah, El positivismo es la ciencia que conocemos, que tiene este método de observación, hipótesis, comprobación, ley, en fin, es el positivismo. El positivismo es una forma de crear conocimiento que es el científico. Augusto Comte, que es el que inventa el concepto, él dice, qué es lo que hace que el mundo cambie? ¿Por qué dividimos el mundo en eras? Y él dice, lo que hace que el mundo cambie es la forma particular de crear conocimiento de cada época de la historia. Entonces, antes la forma de crear conocimiento era el dogma. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media estábamos regidos por los dogmas religiosos y todo el mundo los seguía. Y entonces, ¿y esto por qué es? Porque la Biblia dice. Y oye, ¿pero por qué? Porque la Biblia dice. ¿Pero cómo sabemos? Porque la Biblia dice. Ya había que creerlo. Y de repente en el Renacimiento hay una ruptura con este dogma y entonces ya no me conformo con que la Biblia dice, sino ya quiero ir a ver. Eso se llama experimentación. claro. Y ya pregunto por qué, y ya pregunto cómo. Y entonces la forma de generar el conocimiento es precisamente el método científico. Augusto Comte a ese parteaguas de la historia le llama positivismo y dice, ahora sí el mundo va por buen camino. Antes generábamos conocimiento en una forma pues, pues muy chafa, ¿no? Ahora que ya usamos la ciencia, vamos a resolver todos nuestros problemas. Por eso le llamó positivismo, que era la ciencia dura. Y en efecto, ¿no? Surgió la medicina, curamos las enfermedades. Antes se enfermó el niño, pues le echaron mal de ojo. Ahora no. Ahora, tenemos una bacteria y por lo tanto tenemos un antibiótico y se lo proporcionamos y curamos al niño. O sea, esos son los avances del positivismo. Sí. Que en el terreno de las ciencias duras, por ejemplo, la medicina, las ingenierías, la biología, todo eso avanza muchísimo y genera un mundo, pues vamos a ir con más comodidades y demás cosas. Pero los problemas esenciales del ser humano, esos no los resolvió, esos han aumentado. Exacto. Entonces, o sea, al final creo que de pronto necesitamos ya integrar las dos partes. Eso sería como la evolución, lo que sigue. Realmente esta manera, el positivismo tiene que transformarse en el tema humano, en la parte de la psicología y avanzar a ya realmente integrar estas dos cosas. Y esto es lo que de pronto tú propones o se propone en esta nueva psicología, en esta parte transpersonal. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, siempre que hablamos de psicología transpersonal, hablamos de integración, porque precisamente consiste en eso, en quitar esas barreras que pusimos en un momento muy arbitrariamente. Eh, ¿Qué es lo que los antropólogos, si observamos a la antropología, qué es lo que los antropólogos nos reportan? Siempre donde hay un grupo de personas a todo lo largo de la historia, desde el hombre cromañón hasta hoy en día, y a todo lo ancho de la geografía, o sea, no hay un rinconcito del mundo, por alejado que esté, que no tenga una manifestación de la espiritualidad humana. O Claro. sea, al ser humano lo acompaña su espiritualidad, siempre, en todos los lugares, en todos los momentos. Pero la ciencia positivista quitó eso de la ecuación, porque eso era dogma, porque eso no era científico, porque desde el método científico eso no se podía comprobar, entonces lo hacemos a un lado. Pero el ser humano siempre ha buscado esa dimensión espiritual. Claro. Ken Wilber tiene una frase que me parece maravillosa. Dice, el espíritu humano crea pues, estas manifestaciones espirituales como un folículo piloso fabrica cabello. O sea, el ser humano por naturaleza está generando esto. Y entonces esto justo pudo haber partido a quitarle o a que buscara el ser humano esta parte de saber quién es, ¿no? Y entonces quizá por eso todas estas crisis que están sucediendo de que no sabe el ser humano realmente
tienes. Exactamente. Tú le quitas al ser humano la espiritualidad y se pierde. Claro. Es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el bien? Pues bueno, para la psicología positivista o para el positivismo, el bien es relativo, el bien es una imposición de alguien, una conveniencia, ¿no? Claro. Pero, pero al perder nuestra espiritualidad, pierdes el sentido de la vida. ¿Para qué estás aquí? Y ahorita te voy a hablar de que la misma ciencia hoy en día vuelve a resucitar la espiritualidad, inclusive el concepto de Dios, porque no nos salen las cuentas, pero ese tema lo voy a dejar ahorita para más adelante, porque si no, son demasiados como temas que no vamos cerrando. Que justo lo que este tema de, me hablas mucho del tema de espiritualidad, ¿no? Pero sabemos que ahorita hay, pues, justo una falta de identidad, esta parte espiritual que estamos perdidos, pero ¿cuál es la diferencia de pronto con el tema de la religión? Porque yo entiendo que de pronto las personas dicen, buscan la parte espiritual en la parte de la religión y las iglesias están teniendo una crisis también. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? O sea, para ti, ¿qué es el tema de espiritualidad? Que me hablas mucho de espiritualidad. ¿Qué es esto del tema de espiritualidad? Bueno, la psicología transpersonal entiende que hay, bueno, perdón, la psicología transpersonal modifica el objeto de estudio de la psicología al tema de la conciencia. Ya no es el inconsciente que era para Freud, ya no es la conducta que era para los conductistas, dice lo que realmente estamos estudiando es el fenómeno de la conciencia. Y la conciencia es un espectro, hay una serie de niveles de conciencia. ¿Qué es la conciencia? De lo que me doy cuenta. ¿De qué me puedo dar cuenta? De cosas muy distintas dependiendo del nivel de conciencia que habito. Hay un nivel de conciencia que es dogmático. El nivel de conciencia dogmático corresponde como al niño de 7 años que dice, mi mamá me dijo, ¿no? Okay. Yo tengo un sobrino que cuando tenía 7 años se pone a discutir conmigo y yo le decía, oye, pero mira, piensa, es que mi mamá dice, ¿no? Y mi hermana como alegaba mucho y decía muchas cosas, yo creo que es mal de familia, este, ella pues, le decía cosas y mi sobrino pues no importaba si eran ciertas o no eran ciertas, o, ¿no? Pero constantemente decía, es que mi mamá dice, ¿no? Eh, la Biblia dice, el padre en la iglesia dice, el papa dice. El dogmatismo es la forma de construir conocimiento que viene de otro. Okay. Al evolucionar la conciencia, generamos una forma de construir conocimiento que es el resultado de mi propia experiencia directa. Wow. Entonces ya no es dogmatismo. Eso es un paso más elevado. Ese sería el adolescente, ¿no? Cuando ese adolescente era niño, regaña a su mamá y le dice, mamá, ya no fumes porque en la escuela me dijeron que es malo. Cuando ese niño de 7 cumple 13, pues nos lo encontramos en la tiendita de la esquina comprando allá escondidas sus cigarros, ¿no? Ujú. ¿Qué está haciendo? Experimentando. Experimentando, exactamente, está experimentando. Y claro, rompe el dogma. Que eso es un poco el positivismo. El positivismo es esa etapa de la humanidad en la que nos lanzamos a experimentar y echamos por tierra el dogma. Okay. Eh, pero hay otros niveles de conciencia, ¿no? Eh, que es, bueno, el problema de la ciencia es que solamente existe lo que puedo observar, Ujú. ¿no? Pero ya desde el psicoanálisis se contempla de que te dicen, bueno, ¿cómo compruebas el psicoanálisis? No, no es una observación externa, no podemos poner ahí a alguien sentado junto al paciente en el diván para que nos diga qué está pasando. Es la persona que lo vive la que puede dar cuenta de lo que ocurre en ese proceso. Okay. Eso se llama fenomenología. Entonces, ¿cómo exploras la conciencia? El método científico no sirve, el microscopio no sirve, el ratón de laboratorio no sirve, la observación no queda descartada. Todas estas herramientas de la ciencia no sirven para examinar la conciencia. Entonces, ¿cómo observas la conciencia? ¿Cómo la conoces? Pues a través de someterte a ciertas experiencias en donde tu conciencia sufre diferentes transformaciones que te permiten ver cosas distintas. Háblame un poquito más de este tema de la fenomenología. O sea,
Esto realmente viene a evolucionar justo una nueva psicología, una nueva manera de ver. Claro, el que inventa la fenomenología, además, dice, a ver, ese ya destruye el método científico, porque dice, ¿dónde está el conocimiento? Pues, o sea, ¿dónde se construye esa observación que tú haces? Pues en tu cabeza, ¿no? O sea, tú observas con el microscopio y tu observación va a dar a tu cabeza. Entonces tu observación está limitada por las capacidades de tu cerebro o por las capacidades del instrumento que tengas. Si tú observas esta pared que tenemos aquí atrás con tus ojos, pues ves, sucede, digamos, se genera una realidad. Pero si tú dices, bueno, le voy a lanzar electrones, que así funciona un microscopio electrónico, y voy a crear una imagen a partir de esos electrones, bueno, para empezar vas a poder ver a través de la pared. Los electrones probablemente puedan cruzar porque tienen una frecuencia, una longitud de onda muy chiquitita. Entonces la pared que tú vas a construir con los electrones es una pared distinta. ¿Cuál de las dos paredes es la real? ¿La que viste con la luz o la que viste con los electrones? Pues las dos. Y si le lanzas sonido como un murciélago o una ballena, pues fabricarías otra pared distinta. El sonido al rebotar te reportaría características diferentes que la luz no te reporta. Y si tú le echas rayos X, pues otra realidad. Entonces, ¿cuál de todas esas es la realidad? Pues quizá la que tú estás experimentando en ese momento. Exacto, o sea, todas y ninguna. Claro. Entonces, la realidad ya es algo que hay que desechar. El método científico crea una cierta realidad limitada, parcial, cierta para un momento, para una circunstancia, pero no crea la realidad. En la medida en la que tú modificas tu conciencia, o sea, el instrumento para conocer la realidad, pues esa realidad se va modificando. Y aquí es donde Oriente nos lleva a una ventaja enorme, porque todos estos gurús de la India, del Tíbet, del budismo, en general de estas prácticas orientales, resulta que han trabajado sobre su conciencia con tareas como la meditación, por ejemplo, la respiración, ¿no? Tenemos técnicas como la respiración holotrópica, en fin, bueno, inclusive los psicodélicos, que modifican la conciencia y que nos dan cuenta de una realidad distinta, ¿no? O sea, lo que aquí vemos de pronto en Occidente como algo que está evolucionando, más bien de pronto involucionamos y en Oriente sí están evolucionando a la hora de trabajar realmente con el ser humano, ¿no? Maslow encuentra un fenómeno muy interesante porque él observa lo que se llaman estos estados ampliados de conciencia, que en el budismo se llama nirvana, en el hinduismo, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo. En fin, que son estados de conciencia como experiencias cumbre, le llama Maslow. Y Maslow, como buen psicólogo occidental, al observarlas, él dice, estos estados de conciencia tienen características de salud superiores a la conciencia ordinaria que observamos en las personas comunes y corrientes en Occidente. Por lo tanto, pues son deseables, conducen hacia la salud, puesto que estas características están más de este lado. Maslow observa que en estos estados de conciencia hay pues menos estrés, menos angustia, menos miedo, menos necesidad de control, hay paz, hay tranquilidad, inclusive biológicamente tu presión arterial baja, sonríes más, te preocupas menos. Entonces, esto es deseable, esto es lo que estamos buscando. Y aquí nos están proponiendo un método para alcanzarlo y que se puede observar. Yo te puedo poner a meditar y te puedo poner electrodos y observar los beneficios que tu cuerpo recibe en ese mismo momento. Eso es científico, ¿no? Claro. Pero para conocer la experiencia de qué pasa si te pones a meditar, tiene que ser fenomenológico. Tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo. Wow. Es que esto está revolucionando completamente la manera de ver, o sea, pues,
justo de trascender este proceso de la psicología. O sea, y creo que necesitamos más de esto. Bien lo acabas de decir, ahorita hay un caos en el mundo, hay un tema de despersonalización, deshumanización, de ver que la gente está tirada, lo que decías, y de pronto pasar por encima de ella. Entonces, esta desconexión total y radical que estamos viviendo, creo que esta propuesta de dejar de estar dividiendo y más bien unir, pero ¿cómo ir a buscar lo adecuado? Porque obviamente también de pronto allá afuera vemos muchas cosas que hasta pueden sonar, pues no sé, charlatanería o no sé, o sea, ¿qué está pasando también allá afuera con todas estas metodologías nuevas que están surgiendo? Que sí, que no, cómo tengo que, o qué tengo que buscar justo para poder realmente de manera segura también, de cierta, porque la mente, a pesar de que pues es un intangible, pues bueno, sabemos que ahí está, entonces tenemos que cuidarla, tenemos que tener esta salud mental. ¿Y qué propones o qué nos puedes decir acerca de todas estas corrientes alternativas que están surgiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué dice esta psicología Sí, transpersonal? a ver, el problema es que todo esto surge en medio del consumismo y del capitalismo, ¿no? Claro. Entonces, esta sociedad que hemos creado, que busca soluciones mágicas, soluciones inmediatas, sobre todo soluciones que no impliquen un esfuerzo, ¿no? Sino que, pues, lo quiero resolver en 5 minutos y que no me duele, que no me cueste mucho, ¿no? Claro. Claro, entonces se ofrecen muchas soluciones mágicas, ¿no? Sobre todo las reconocemos porque pretenden, resuelve tu vida en un curso, ¿no? O la terapia que cambiará tu vida en 2 sesiones. Eso no existe. Hay ciertas reglas en donde ocurre lo humano. Y lo humano, igual que una planta, por ejemplo, toma tiempo. Los procesos no son instantáneos, no son rápidos, requieren un esfuerzo, requieren un conocimiento, requieren de mucha constancia, lo más importante, requieren de una disciplina. Difícilmente vas a lograr algún objetivo si no tienes una disciplina, ¿no? Claro. Entonces creo que así podemos separar lo que es ya de veras de la charlatanería que surge alrededor de esto, porque claro, esto aunque tiene su base muy sólida, pues hay quien lo convierte en producto milagro, ¿no? Ok, y entonces de pronto esta propuesta de la parte psicocorporal, constelaciones, todo esto que está surgiendo para ayudar al ser humano, ¿cuál es como tu perspectiva de todas estas corrientes que están surgiendo? Bueno, la nueva psicología, a diferencia de la previa, pues quita estas barreras y entonces es una psicología que se atreve a mirar a la filosofía, a la antropología, a la teología, ¿no? A lo que la espiritualidad tendría que decir, a Oriente, a todo este conocimiento antiguo de los orientales, que además ellos son los primeros que conectan este tema de la mente con el cuerpo. En psicología también hemos encontrado eso. Entonces, resumiendo eso en muy poquitas palabras, sería mente, cuerpo, espíritu, que es una visión holística. El ser humano es una totalidad. Y para verdaderamente entender lo que le pasa a una persona, hay que verlo en su totalidad. Si no estamos viendo pedacitos aislados que no se conectan unos con otros, entonces siento yo que no entendemos mucho. El fenómeno del conductismo y lo que plantea el conductismo en términos de estímulo y respuesta y demás, evidentemente es cierto, pero no es lo único cierto. Eso existe en un nivel de la conciencia, pero hay más, ¿no? Y lo que plantea el psicoanálisis del inconsciente y la compulsión a la repetición y la neurosis es cierto en un nivel de la conciencia, pero hay más. Ahora, esto, cuando yo digo hay más, hay posibilidades de bienestar superiores. Hay estos niveles que propone sobre todo la psicología oriental de conciencia en donde salimos del conflicto, en donde nos liberamos del sufrimiento, en donde tenemos una vida mejor, no porque nos sacamos la lotería, sino porque habitamos un nivel de conciencia más alto que nos reporta un bienestar. Entonces ahí todo esto es válido, o sea, Exacto. es válido ir a buscar, o sea, lo que hace la nueva psicología o esta parte transpersonal es incluir realmente también la parte espiritual.
Exactamente. dividiendo la parte religión o espiritualidad, o sea, al final eso más bien es un tema que tienes tú desde la parte fenomenológica Ujú, de experimentar tu propia espiritualidad también, ujú. ¿no? Y estas herramientas te pueden ayudar también a conectar con la parte espiritual de tu ser. Exacto. Todo esto, porque todo esto es un camino, es una escalera de conciencia, donde cada escalón pues es necesario para pasar al que sigue. Inclusive la religión, en la religión dogmática, es un escalón necesario. O sea, el niño no puede llegar a los 40 años de la nada para volverse adulto. El niño tiene que pasar por todas sus etapas. Y una de esas etapas es el dogmatismo. La religión dogmática cumple una función en este camino espiritual. Eventualmente habrá que salir de ahí para pasar a no a la religión que te contaron, sino a la religión o a la, no religión, ya es espiritualidad que tú vives. Porque estas prácticas, sobre todo te digo las orientales, aunque ya se han desarrollado acá en Occidente por varios autores muchas cosas, te lleva a experiencias espirituales que no te contaron, que no te platicaron, sino que tú vives en ti mismo. Claro, y realmente no niega la parte del espíritu, sino al contrario, lo acepto. Y también el poder trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu hacen que entonces esto se integre y es más fácil, bueno, o es más bien más completo y más humano poder trabajar y solucionar cualquier conflicto que pueda haber, porque, bueno, al final todo esto está impresionante, pero ¿cómo le ayuda a una persona? ¿No? Que está pasando por un problema en su casa, que está viviendo una situación, una crisis, algo complicado, ¿cómo le ayuda el poder integrar todo esto, ¿no? Bueno, aquí la estrategia es cambia de conciencia, ¿no? Claro. En un nivel de conciencia es una crisis, en otro nivel de conciencia es una oportunidad, en otro nivel de conciencia, etcétera, ¿no? En un nivel de conciencia pasan cosas malas, en otro nivel de conciencia no le pasa nada malo a nadie. Y un ejemplo muy bueno lo da Viktor Frankl, este Ujú. autor de la logoterapia, ¿no? Que él habla del sentido de la vida. Él dice, bueno, esto de la fenomenología y la conciencia es como si un señor muy bajito está parado en la playa y está viendo al horizonte y junto a él está un señor alto, alto. Y el señor alto dice, es que ahí al fondo veo un barco. Y el señor chaparrito dice, no, yo estoy mirando y no hay ningún barco en el horizonte. Y el señor alto dice, no, sí, ahí está, yo lo veo. Y el señor bajito dice, no, yo no hay nada ahí, no hay nada porque yo no lo veo. ¿Qué tenemos ahí? Pues, o sea, eh, dos observaciones desde diferente punto de vista. Trabaja sobre tu conciencia, en este caso al señor bajito diríamos, tráete un banquito, tráete una escalera, ¿no? Ten una visión desde un mejor ángulo y entonces vas a descubrir lo que está ahí, pero que no estás viendo en este momento. Claro, porque de hecho también, por ejemplo, en esta parte de los niveles de conciencia que hablaba el doctor Hawkins, ¿no? Donde medía y justo hizo esta escala de ver en dónde estás tú como ser humano con ese nivel de conciencia, es como vas a ver la situación que estás viviendo, ¿no? Entonces, este Exactamente. ejemplo me encantó porque es lo que necesitamos. Entonces, el ser humano como tal, su objetivo es ir subiendo su nivel de conciencia. Ujú, ujú. Y entonces lo que te ayude a elevar tu nivel de conciencia es lo válido en esta nueva psicología. Claro, son prácticas que te ayudan a elevar tu nivel de conciencia, ¿no? Pero reconociendo que existe esta dimensión espiritual que eventualmente descubres, no porque te la enseñaron, no porque te la imponen, sino porque llegas a ella, ¿no? Y entonces Ken Wilber dice algo muy interesante, dice, ¿quieres vivir en un mundo chato o quieres vivir en un mundo donde todo es posible? ¿No? Wow. Porque estos niveles de conciencia elevados lo que modifican son las posibilidades, ¿no? ¿Qué es posible en esta realidad? Eh, pues nada o muy poquito, ¿no? O prácticamente todo. Ah, Y entonces de pronto lo externo, porque obviamente cada persona tiene un nivel de conciencia diferente, ujú, ¿no? Y entonces de pronto podemos ver personas que están conviviendo muy cercano y los niveles de conciencia y su visión son totalmente
opuestas, ¿no? Una muy negativa y otro muy positivo, y ahí es donde explicamos justo esta parte de por qué hay personas tan negativas, donde todo genera caos, donde están en un estado de victimismo, y cómo hay personas que de pronto ya están buscando ese estado de responsabilidad de su ser, de trabajar en ellas mismas para poder hacer ese cambio, ¿no? Entonces, esto que estás proponiendo es algo espectacular, ¿no? Y en lugar de dividir, más bien hay que unir para Claro. poder transformarnos. Sí, la palabra aquí es integración, ¿no? O borrar las fronteras. Y voy a, ya para ir cerrando, darte simplemente un ejemplo de dos niveles de conciencia, ¿no? Un nivel de conciencia bajo es el ego. El ego es esta construcción del yo. Entonces, yo existo porque yo no soy tú, yo no soy los demás, yo no soy el público, ¿no? Yo soy yo. Pero para construir eso, eso se construye en oposición al otro. Entonces se forma una rivalidad y una barrera. Entonces yo soy contra ti. Por lo tanto, yo gano, tú pierdes. Un poquito Ujú, ciertas ujú, tesis sociales vienen de ahí, ¿no? claro, Entonces hay una lucha social porque todo el mundo quiere el máximo beneficio a costa del otro, ¿no? claro. Esto es un nivel de conciencia, vamos a llamarle bajo, ¿no? En el nivel de conciencia de los niveles más altos hay un nivel de conciencia que se llama conciencia de unidad. Yo soy uno con todo lo que existe. Yo soy todo lo que existe. Es como si fuera tal vez una célula de un organismo más grande. Y de ahí surge una ética completamente opuesta a la del ego, que lucha contra los otros. Dañar a otro es dañarte a ti. Si una célula va contra su organismo, se está destruyendo a sí misma. De aquí se desprende una ética fundamental y es, yo persigo el bienestar de todo y de todos, porque es la única forma de alcanzar mi bienestar. En la conciencia del ego, mi bienestar es resultado de fregarme al otro, de ganarle, de vencerlo, de Claro. derrotarlo. Es yo contra el otro. Entonces claramente vemos cómo tú existes en un nivel de conciencia o en el otro. Claro, este genera sufrimiento, conflicto, eventualmente el ego se destruye a sí mismo, ¿no? Y este es viable, este salva a la humanidad, salva el planeta, nos salva a todos y nos permite seguir existiendo. ¿Y tú cómo ves este, ya un poco para ir cerrando, cómo es, crees posible que la humanidad empiece realmente a llegar a estos estados? Porque de pronto vemos esta deshumanización, el ego a todo lo que da, ¿no? Esta parte positivista que sigue ahí queriéndonos decir, es que solamente lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, lo que pasa por tus cinco sentidos existe, todo lo demás no. Y aparte la división con la religión, que bueno, o sea, ciertas cosas ahí que divide la religión y la espiritualidad. O sea, ¿cómo ves de pronto este proceso con la humanidad para llegar a este proceso de integrar el cuerpo físico, la mente, la espiritualidad, elevar nuestro estado de conciencia para vernos como una unidad? Te tengo una muy buena noticia. El universo entero se mueve en el sentido de la evolución. Si tú ves a los seres vivos más primitivos, más antiguos, son inferiores, ¿no? Hasta llegar al ser humano que tiene características por encima de todos los demás. Lo mismo la sociedad. A pesar de todo, el mundo se está moviendo hacia su evolución. Nada más que algunos pasos de esa evolución, eh, pues digamos que son dolorosos. Para darnos cuenta de ciertas cosas tenemos que vivir ciertos procesos difíciles. Dicen que para echando a perder se aprende, y ahí va la humanidad aprendiendo y en ese camino de evolución. El positivismo era necesario porque teníamos que romper con el dogmatismo, o sea, Claro. el adolescente tiene que irse de pinta, tiene que comprar cigarros, tiene que emborracharse, ¿no? Ya después, cuando se vuelve adulto, se da cuenta que eso es mala idea, ¿no? Pero tiene que vivirlo. Claro. La humanidad, pero tiene que cometer muchos errores para, de ahí aprende y de ahí evoluciona. Y sin ninguna duda, por eso hoy en día estamos hablando de esto. Esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahorita no existía hace 50 años. Hay Claro. mucha gente, bueno, y yo puedo platicarte esto porque hay una cantidad enorme de autores, de seguidores, de gente practicando, de maestros que yo he tenido, de gente que está promoviendo este pensamiento
que tal vez hace mucho tiempo no existía o no era posible o no estaba al alcance de todo el mundo. Claro, y creo que ahí pues habrá que tomar decisiones, ¿no? De pronto tú como persona empezarte a ser responsable de tu vida, darte cuenta que tienes un cuerpo físico, mente y espíritu y encargarte tú de poder ir trabajando en estos tres, integrarlos y entonces poder realmente pues transformarte y evolucionar para elevar tu conciencia. Exactamente. Wow, Carlos, lo que tú estás proponiendo o esta nueva psicología va a ser, creo que este granito o esta gran parte de la arena que tanto necesitamos y tanto requerimos hoy en día, ¿no? En lugar de dividir, más bien unir. Exactamente. Pues muy bien, un gusto platicar contigo, ¿No? Gris. Gracias, Carlos. Esta información es sumamente valiosa. Entonces, pues sigan esperando los siguientes capítulos de este podcast porque vamos a ir evolucionando, vamos a ir trayendo temas muy poderosos a la mesa para tu vida, pero ya te diste cuenta realmente de que la idea es que vayas elevando tu conciencia. Así es que si quieres hacerlo realmente, pues no te pierdas los capítulos de la nueva psicología. Te invitamos a nuestro quinto encuentro de Psicología Transpersonal este 23, 24 y 25 de octubre en el hermoso pueblito mágico de Ixtapán de la Sal, Estado de México. Generate by AI.